Es momento ahora de hablar de cine porque María Arrillaga está presentando su ópera prima Ida Vitale, una película que ya se pudo disfrutar tanto en España como en Argentina y que a partir del 3 de agosto se podrá ver en salas uruguayas. Gracias por acompañarnos, un gusto recibirte. Gracias, Paula. Bueno, te preguntaba un poco antes de estar al aire, ¿cómo es tu vínculo con Ida Vitale, que en realidad es desde el vamos, desde que sos chiquita, forma parte de tu familia, ¿no? Sí, te contaba que mis dos abuelos, María Inés Silva Vila y Carlos Maggi, eran parte de esa generación del 45 y bueno, conozco a Ida desde que nací, de toda la vida, y ella vivía en el exterior con Enrique Fierro, que era su gran amor y su Sí. pareja, y vivían en Austin, y cuando él falleció se vino a vivir de nuevo a Uruguay y ahí se empezaron a dar encuentros más recurrentes entre las dos familias, a vernos más seguido y bueno, ahí en ese contexto surge la idea del documental. Bueno, vos ya obviamente que venías incursionando en el mundo del audiovisual, sos licenciada en comunicación social y a partir de ahí, bueno, es que vos le proponés, le haces como esta propuesta de participar en la película y enseguida aceptó. En realidad, no, ella tiene mucho sentido del humor y fue como una revelación en un almuerzo familiar en el que empecé a observar su manera de contactarse con todo lo que la rodeaba y con el mundo, los objetos, las plantas, la biblioteca, cada libro, y desde una curiosidad y también esa característica que tiene de poder contactar con todo y bueno, y ahí antes de que ella se fuera le dije, Ida, vamos a hacer una película juntas y me dijo, ¿qué me vas a filmar? Como hay una resistencia de esa generación a los homenajes y bueno, lo dejamos ahí en el aire, yo me quedé con esa idea, empecé a escribir, me sumergí más en su obra y a los meses, al tiempo, surge la noticia de que le entregan el premio Cervantes Sí. y que hay una posibilidad de un viaje familiar y hablo con ella y con Amparo Rama, que es su hija, para la posibilidad de ir a documentar ese momento y quedaba un pasaje, ya el azar empezó a influir desde el principio y me fui con ella y su familia y antes de eso la empecé a filmar en su casa por primera vez como en contacto con la cámara. Bien. Muy natural Qué ella. lindo, ¿no? Y además habrás Sí. descubierto, obviamente, la intimidad, ¿no? Lo que querés reflejar en la película, el conocer a la persona más allá obviamente, de lo que podemos conocer la gran mayoría a través de su obra. Hay que también destacar que ella, bueno, fue una mujer de avanzada, ¿no? No solamente por la manera de escribir, sino por la manera de vivir, ¿no? Se divorció, se casó con un hombre 20 años más joven. Bueno, fue periodista, fue ensayista y rompió los esquemas de su tiempo. Totalmente, es así, una libertad con la que ha vivido y la capacidad de empezar de nuevo. Se exilió en la dictadura, después volvieron a Uruguay, se volvieron a ir y a los 90 años de nuevo cambió de país y empezó Sí. a vivir otra etapa en la que fue muy reconocida en los últimos años en distintos países y en Uruguay y ha vivido todo ese reconocimiento como también algo que la nutre, como que ella está en ese vínculo permanente con descubrir el presente. Hay algo muy contagioso de ella en su presencia. Va descubriendo y te va haciendo ver y poetizando lo que no habías visto con un entusiasmo que cualquier persona que comparta con ella entra ahí. Y la película retrata esa forma que tiene de vivir. Está buenísimo. Sí. Y bueno, descubriste también, me imagino que el tema de su obra siempre estuvo presente en tu casa. ¿La fuiste descubriendo más a fondo para esta película? ¿Cómo fue el proceso? Siempre su nombre y su obra estuvo en las primeras ediciones dedicadas de esa generación. Bueno, su primer libro fue impreso en La Galatea, que era una editorial de José Pedro Díaz y Amanda Berenguer, que se imprimían entre ellos también los primeros libros. Y de hecho ahora hicimos una impresión como un regalo para la película en esa imprenta que fue restaurada por la Biblioteca Nacional y Caja Baja. Y bueno, su obra realmente me profundicé en ella, había leído cosas aisladas, ahora con la película toda su obra poética, su obra en prosa y fui descubriendo y de hecho leerla también me hizo descubrir la estructura de la película y es totalmente transformadora como pasar tiempo con ella, también es su poesía. Yo me gusta leer de siempre, pero era más de leer novelas, cuentos y con ella entré a otro universo. Y bueno, y así todo el equipo que es chico de la película, pero con una sensibilidad que compartimos desde el comienzo y
y también, bueno, Inés Vázquez es la productora y sonidista, y con ella, después de volver de ese viaje al Cervantes, le propuse participar y estuvimos todo el proceso escribiendo para los fondos que pudimos obtener y financiar la película, viajando con Ida, acompañándola, y también es algo muy familiar, nos hicimos muy amigas entre las tres también, y bueno, después en otra etapa se fueron sumando la música, Silvia Meyer, que es una gran música uruguaya, y los diseñadores Martín Batallés y Gabriela Costoya, que hay una parte gráfica en la película muy importante de letras y palabras que están realizadas de un modo artesanal. Hay mucho cuidado en cada uno de los procesos y de la importancia de lo material también de esa época. ¿Cómo vivió en la interna Ida los reconocimientos? ¿Tuviste la posibilidad de acompañarla cuando recibe este premio Cervantes, que es un premio muy importante para las letras? ¿Cómo lo vive ella? ¿Lo vive como un mimo, un regalo? ¿Es algo que le resulta indiferente a esta altura de su vida? Hay una profunda humildad en ella y algo muy lindo que tiene, que así como se relaciona con la naturaleza y con una persona que la viene a felicitar en la calle, con esa misma autenticidad recibió el premio Cervantes con los Reyes de España y tiene como una forma eso, con esa presencia de estar en cada momento, como si fuera de alguna forma por igual, sin que algo sea más trascendente que otra cosa. No hay solemnidad, sino como que hay ese entusiasmo por descubrir y vivir. Y estaba nerviosa también, y bueno, preparó el discurso y mucha conmoción de las personas que en España también la siguen mucho y la conocen, y hubo varios homenajes en ese viaje. Y creo que se nutre mucho también de las personas. Volviendo un poco a la película, ¿cómo fue que decidiste contar la historia? Porque en definitiva una película es una historia que tiene que ser contada y que hay cosas que de repente te gustarían, me imagino, ¿no? Que estén, y tuviste que sacarlas para que todo tenga que ver. Totalmente, encontrar el ritmo de algo más largo fue todo un desafío. Y con todo el material casi filmado, después seguí filmando hasta 2022, pero en 2020, cuando vino la pandemia, me encerré a editar, a ver el material, a descubrir por dónde era, y finalmente hubo muchas películas antes de la final, y la fui escribiendo con imágenes y sonidos, haciéndola, viendo por dónde iba el texto que iba a aparecer de ella, cuáles eran las pinceladas de su personalidad, y no tenía un guión previo, se fue construyendo sobre la marcha, cada uno crea de distintas maneras, y también en un intercambio con el equipo, y fue decisiones que fueron siguiendo la intuición también, y viendo si algo funcionaba, y la estructura fue muy lindo porque el libro que no había leído de Ida, que se llama Léxico de Afinidades, un amigo me lo muestra y le digo, y abro, leo la primera hoja, que es hoja de intenciones, en la que Ida habla del caos y del orden imposible al que no se puede acceder, y que hasta que no llegue ese orden, el orden más cercano a esa perfección que no existe es el alfabético. Y fue como, bueno, ahí encontré algo que tiene que ver con cómo es la película y cómo está ordenada hoy. Sí, ordenada justamente por las letras del alfabeto, ¿no? Sí, de la A a la Z. Es también como en un azar que ya descubrirán, no es tan lineal. No es tan lineal, pero sí tiene algo de eso. Qué bueno. ¿Cómo fue? ¿Cuánto tiempo te llevó el proceso de la película? Porque me estás hablando de los 2020, ya tenías un material ahí, o sea, son años, ¿no? Son años, sí. Empezamos en abril de 2019 con este viaje, y la presentamos en el Teatro Solís en un preestreno el año pasado en el marco de Doc Montevideo, que nos acompañó en todo el proceso de la película, y o sea que hasta 26 de julio, ayer se cumplió un año del preestreno, estuvimos en proceso de postproducción también con Daniel Jafarian, un mes inventando sonidos, poniendo toda la música y la voz de Ida, la voz de Ida es la única que está de alguna forma, es la protagonista en la película, desde sus textos y su voz, así que también ahí sí ya años trabajando y muy contentos y contentas de estar presentando la película. ¿Cómo fue presentársela a ella? ¿Qué reacción tuvo? Que debe haber sido un momento, ¿no? Te voy a presentar la película terminada.
Claro, además ella fue natural con la cama desde el principio, pero se fue como amigando en el juego, de que también en los otros viajes me iba diciendo, te voy a tener que inventar un argumento, porque ¿qué vas a hacer con todo este material? Claro. Y fueron pasando muchas cosas por azar, como una magia que estuvo siempre presente. Y cuando se la mostré en su casa antes del estreno del Solís, preguntaba todo, como la memoria que registré con la cámara es muy distinto a lo que podemos recordar, y le iba contando dónde habíamos estado con esa araña, y también diciendo como que era todo muy lindo, pero que ella sobraba, con una humildad de nuevo, y esta... Como que hay algo en esa generación del 45 que son reticentes a los homenajes, Sí. Entonces, bueno, con mucha modestia también aceptando la película y queriéndola, y diciendo que nunca había soñado con ser protagonista de una película. una Te das película. cuenta, es una Sí. maravilla. ¿Cómo fue presentarla en España, no? ¿Estuviste en Málaga y en Barcelona con la Sí. película? Bueno, en Málaga fuimos con Ida en marzo, y con Inés y Amparo, la hija de Ida, y fue hermoso. Estuvimos ahí de nuevo viviendo otro momento de viaje, de recorrido y de buena recepción. Fuimos un gran número de películas uruguayas a presentar al festival, y estuvimos recorriendo y apoyándonos también entre todas y todos, y fue un proceso disfrutable con ella. Todo fue, la verdad, que un regalo esta Súper película. orgánico, Sí, qué lindo. sí. Y ahora estuvieron en Buenos Aires, bueno, que también ella estuvo ahí en la Feria del Libro. Exacto, esto fue por la Feria del Libro, Sí. y en su homenaje, que era ella el Que además cen- tuvimos la posibilidad de tenerla en el móvil y conocer Legazpi acá en el living. Qué lindo. Aida. Bueno, la película fue al Malva en el marco de la feria, Sí. y después de una charla que Ida dio, una lectura de poemas, y ahí la presentamos. Y ahora Bien. se viene el estreno acá finalmente. Claro, porque además digo, obviamente que esto está generando, bueno, mucha expectativa por parte del público uruguayo, ¿no? De poder verla, de que se masifique, más allá de esta presentación que tuvo en el marco del Doc Montevideo. Ahora va a estar en salas disponibles, va a estar en Cinemateca, va a estar en Live, Alfa y Beta, Y en Sala B del Sodre. y en Sala B del Sodre. Y también en el Florencio Sánchez, el 3 de agosto, hay una función especial gratuita, y cada semana de agosto va a haber una función en el oeste de Montevideo, más allá de las salas comerciales. qué bueno. Sí, y en septiembre y octubre vamos a hacer una gira nacional por distintos departamentos, que hay algunos confirmados y otros que están por verse. Y bueno, por suerte poder también mostrar en todo el país, y que Ida llegue, lograr poder transmitir su sensibilidad, su forma de ver el mundo y de estar. Sí, estoy pensando que a nivel educativo es una muy linda forma también de acercarse a la obra de Ida a través de una película, ¿no? Estaría bueno que también se pueda llegar a incluir ahí en algunos programas. Totalmente, hablando de las posibilidades, después de este momento, es algo que hemos hablado con Bien. el equipo. Bueno, a partir del 3 de agosto está en salas. Obviamente que la permanencia va a depender del público, ¿no? Cuanta más gente vaya, es que, bueno, tendrá la posibilidad de estar más tiempo en cartel. Después, ¿están pensando en que esté en algún tipo de plataforma? ¿Vas a ir por ese camino o no? Eventualmente podría ser una idea, todavía hay cosas en el aire conversadas. En agosto también vamos a estar en otro festival en Chile, en noviembre en otro en España, como que se sigue moviendo un poco la película, y ojalá después pueda estar en plataformas para que las personas puedan seguir Totalmente. compartiendo con Ida. Bien, esta es tu ópera prima. ¿Ya estás pensando en una segunda película o estás disfrutando de todo este proceso que te llevó años? Antes de que empezara el estreno acá, sí, empecé a escribir otra película, y hay como un híbrido entre ficción y documental que está ahí en el origen, pero bueno, ahora disfrutando de este momento. De este momento, Sí. totalmente. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos, felicitaciones por la película, queda disponible entonces para todos quienes quieran disfrutarla en la pantalla grande a partir del 3 de agosto en diferentes salas. En las redes sociales me imagino que también pueden buscar, no sé si hay alguna cuenta de Sí, Instagram o... Ida Vitale Película, Exacto. que es una belleza, la lleva Estefanía Reta, que es una amiga, y ahí van a encontrar la semana que viene todos los horarios Exacto, más concretos, y bueno, todo. Eso está buenísimo porque ayuda un montón justo Sí. como para hacer recuerdo de memoria. Gracias por acompañarnos, un gusto Gracias. recibirte.